Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, si mal no recuerdo, vamos a ver, eh, ¿alcanzan a ver ya la pantalla? Una, un No, no se ve. ¿No se ve todavía? Ok, déjenme entonces ver. Ahora sí se tiene que ver. Ok, ahora se ve. ¿Ven mapita? Yo sí. Sí. Unidades funcionales del cerebro. Ok. Bueno, si se fijan, la semana o la sesión pasada hablamos de, de Vygotsky, ¿no? De sus tres áreas o tres niveles con respecto al cerebro. Y veíamos cómo sus aportaciones nos llevaban a entender que la importancia, ¿no?, que tiene el desarrollo del cerebro a lo largo pues desde la concepción hasta literalmente, ¿no?, hasta la muerte. Y cómo se puede ir perdiendo o se pierden funciones por alguna situación, por ejemplo, algún accidente, algo así, y cómo no se pierden, vaya, en su totalidad las funciones, sino que se regresa a un estado, como quien dice, primario, ¿no? Con las funciones, básicas, en las cuales otra vez comienza el proceso, pero obviamente, de acuerdo a la lesión, pues muchas veces ya no se puede recuperar esas funciones, por lo tanto, simplemente manejamos las básicas, ¿no? Que les ponía de hecho un ejemplo, ¿no? Con el lenguaje. Puedes desarrollar el lenguaje gracias a tu capacidad biológica, pero también gracias a la socialización. Y por alguna situación se pierde, por alguna lesión o qué sé yo, algo, se pierde esa capacidad. Entonces no es que ya perdiste completamente la capacidad del lenguaje, sino que digamos que se reinicia, ¿no? A lo básico. Es como cuando el celular o la computadora te falla y hay alguna situación que hace una falla, tú dices, pues la formateo, ¿no? La formateo y regresa la computadora a las funciones básicas, ¿no? A las de fábrica, digamos. Entonces, algo parecido es lo que sucede. Entonces, bueno, aquí vamos a ver a otro autor. ¿Se acuerdan del nombre de este autor? El que nos habla de las unidades funcionales del cerebro. ¿Se acuerdan cómo se llama el autor? Luria. Exactamente, muy bien. Alexander Luria, como les decía, vaya, tuvo bastante comunicación con Vygotsky, tiene mucha influencia de la escuela rusa, y él, pues realmente no le copia a Vygotsky, sino que él hace sus propias investigaciones y emite, ¿no?, una postura o una teoría en la cual describe esto específicamente, las unidades funcionales del cerebro. De esta información, muchachas, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? A lo mejor fue un poco aburrida, ¿verdad? Porque sí es mucha información, pero pues de ahí algo a lo mejor les debió de haber parecido interesante, algo les gustó, algo, no sé, algo les confundió, qué sé yo. ¿Qué pasó? La que guste. O pregunto democráticamente. Pues a mí la verdad que se me hizo como muy enredoso, como que me tuve que devolver muchas veces a volver a leer porque se me hizo muy, muy enredoso. Siento que no decía como
esta estructura tal esto, sino que metía más como de, ay, que el científico esto y el neurólogo esto y que, no sé, como que se me hizo muy enredoso de entender a mí. Ajá, correcto, correcto. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, yo, o sea, estoy de acuerdo con Alessandra. Había como muchas cosas que siento que no se entendían completamente también por como los términos que utilizaban, pero había otras cosas que sí estaban como un poquito más claras. Ok, ok, muy bien. Sí, yo cuando lo leí por primera vez, sí me pasó lo mismo, ¿eh? Veía, leía, me regresaba, buscaba información, decía, ah, ok, ya entendí ya esto. Y así me pasó, o sea, sí, sí, definitivamente, por eso le decía, es mucha teoría, estaba un poco así como, pues vaya, ¿no? A lo mejor para mi gusto un poco rebuscada la información, pero bueno, creo que el antecedente que ustedes tengan más lo que expliquemos ahorita, entonces nos ayudaría a clarificar mucho las cosas. Entonces, si se fijan, bueno, las unidades funcionales de Luria nos la divide, digamos, en tres, ¿ok? La primera, la primera que es esta, la unidad para regular tono y vigilia y los estados mentales. Eh, la segunda, que es, perdón, la unidad para recibir, analizar y almacenar información. Y una tercera, que es la unidad para programar, regular y verificar la actividad. Entonces, aquí lo que intenta explicarnos Luria es que el cerebro es como tal, ¿no? El cerebro es un componente biológico del cuerpo. Pues vaya, es un órgano compuesto por materia, el cual a su vez está formado por lóbulos, el cual a su vez tiene áreas, tiene conexiones a través de las redes neuronales. Entonces es como, el cerebro es como cualquier autor lo podría explicar, ¿no? O sea, no, ahí no se mete tanto Luria, sino que él quiere explicar que es el cerebro cuenta con tres funciones. O sea, él lo clasifica en tres funciones. La primera, que es la de la unidad para regular el tono y la vigilia y estados mentales. ¿Qué quiere decir? Que esta primera va a regular, en pocas palabras, perdón, el sueño y la vigilia y cómo tiene relevancia para, pues vaya, biológica, ¿no? Para el cuerpo. Entonces, bueno, la segunda es para todo lo que tiene que ver con análisis, ¿no? Con selección, análisis de información, el manejo, el proceso de recibir información, pero también de procesarla. Y la tercera es la que está enfocada ya en las, digamos, de cierta manera, en las acciones, vaya, ¿no? Algo así de cierta manera. Y bueno, ¿cómo se divide? Se divide, o mejor dicho, esta primera función, que es la unidad de regular el tono y la vigilia, cuenta con una estructura, ¿sí? Esa estructura, Luria la divide en primaria, en secundaria y en terciaria. Es decir, la unidad para regular el tono y la vigilia se divide a su vez en tres, en primaria, en secundaria y en terciaria. La primaria, que es la que se encarga de recibir, pero también de mandar impulsos, ¿no? Si se fijan, son funciones meramente biológicas. Hasta este punto son meramente biológicas. Es una función de recibir, pero también de mandar impulsos. Estamos hablando de impulsos eléctricos, ¿no? A través de las neuronas o a través de las funciones neuronales.
¿sí? La secundaria es la encargada de procesar, pero también de preparar, ¿sí? O sea, es decir, eh, procesa la información a través de la sinapsis, del proceso sináptico, y también prepara para una posible respuesta. La terciaria es la responsable de generar o de activar lo que se vaya a necesitar. ¿Cómo es esto? No sé, van caminando por la calle, escuchan un claxon de auto, se asustan. Entonces, lo que hacen ahí es el que, o esa área terciaria, lo que hace es de que prepara lo que vayas a necesitar. O sea, en este momento dijiste, esa cuestión de velocidad, casi a la velocidad de la luz, tú brincaste, ¿no? Fue una reacción física. Entonces, en ese momento él preparó lo necesario para mandar la información a las áreas correspondientes para poder brincar, para también poder acelerar tu ritmo cardíaco, para que tus pupilas se dilataran, para preparar la defensa. O sea, la defensa puede ser la huida o el ataque, ¿no? En este caso, pues no creo que ataquen al carro, más bien es como correr a la banqueta o qué sé yo. Esa es la función. Y también la terciaria tiene una función de actividad mental. O sea, aquí ya va la preparación para la segunda unidad, que es la de recibir, analizar y recuperar y almacenar información. ¿Ok? Hasta aquí, ¿hay alguna duda, muchachos, con la estructura de la unidad 1? No, De mi parte, no. Ok, muy bien. Bueno, ok. Bueno, decimos que esta unidad a su vez cuenta con un elemento llamado tono cortical, ¿sí? Este tono cortical es hablar del tono cortical es como hablar de, ¿cómo se le llama? Pues es como el ámbito o el área o la unidad funcional que realiza prácticamente toda la chamba de lo que es el sueño y la vigilia, ¿sí? Es decir, todo lo que son los componentes físicos, en este caso, por ejemplo, áreas del cerebro, redes neuronales, todo eso que nos va a llevar a preparar, vaya, el tono y la vigilia, ¿sí? Bueno, quería ver, según yo, hay una función para láser, pero creo que no. Bueno, entonces, se encarga, decíamos, del sueño y la vigilia. Y durante la vigilia, o sea, mientras estamos en el sueño, mientras estamos dormidos, la función del tono cortical es el descanso, es la recuperación, ¿sí? Como quien dice descansar, vaya, ¿no? Para recuperarnos. Pero cuando estamos en vigilia, se encarga de lo mismo de arriba, ¿no? De ser responsable en la preparación de lo que se pueda necesitar. O sea, aunque estemos dormidos, ¿les ha pasado que alguien está dormido, llega alguien y los despierta con un grito, o sea, de maldad, y ustedes brincan, ¿no? Pero brincan y ya tienen el ritmo cardíaco acelerado, ya están preparados como para huir o pelear, qué sé yo, ¿no? Entonces, es eso. También de las asociaciones, o sea, de poder conectar los diferentes hemisferios para lo que se pueda recuperar, y por supuesto que la actividad mental, ¿no? Todo lo que pueda pasar en ese momento que lo necesitas. ¿Les ha pasado, muchachos? Yo creo que si no, nunca, es como clásico que alguien nos asusta mientras estamos dormidos, pero ¿les ha pasado a alguien que las asusten mientras están dormidas? sí. Ok, ayúdenme por favor a describir, ¿las asustan? ¿Y cómo es su respuesta físicamente? O sea, además de quererle matar o quererle dar golpes,
pero hablo de físicamente, o sea, ¿qué sienten en su cuerpo? ¿Qué pasa en su cuerpo? ¿Cómo sienten, no sé, desde el ritmo cardíaco, sudan, tiemblan, no sé, qué sé yo? ¿Qué es lo que les pasa, vaya, físicamente? En mi caso empiezas a temblar. Empiezas a temblar. Ok, muy bien. ¿Tu ritmo cardíaco aumentaría? Sí. Ok, muy bien. Sí, si se fijan, o bueno, cuando lo has vivido, pues no sé, alguien te grita, alguien te mueve, algo te hace, ¿no? Tú despiertas, pues obviamente tienes temor, ¿no? Miedo. Pero tu cuerpo manifiesta físicamente a lo mejor eso, el temblor, ¿no? Tu ritmo cardíaco aumenta, quizás comienzas a sudar, cosas que no te das cuenta como la segregación de adrenalina, qué sé yo, ¿no? El temblor es como prepararte para huir o pelear en su momento, según lo que tú analices. A lo que voy es esto, ¿no? Aunque estés dormido, pues tú vas a estar preparado, ¿no? Pero cuando estás despierto, con mayor razón, tú estás preparado. O sea, nadie va por la calle o nadie está caminando pensando. Si cuando estamos dormidos estamos preparados para huir o para la lucha, cualquiera de las dos cosas, que es como el ejemplo que ahorita hablábamos y que la compañera nos decía que sentía temblaba, todo eso. Cuando estamos despiertos, con mayor razón. O sea, no quiere decir cuando estemos dormidos, no, pero va a ser un poco más lenta la respuesta. Cuando estamos despiertos, estos elementos se activan, ¿no? El responsable, que es el que está activo. Asociaciones va a asociar diferentes funciones para la respuesta y va a haber actividad mental. Entonces, si vas por la calle caminando, alguien te dice, arriba las manos, dame todo tu dinero, eh, ¿qué vas a hacer? Pues va a activarse tus mecanismos, ¿no? De defensa. Ah, diferentes áreas del cerebro, diferentes funciones se van a activar. Algunas dirán corre, otras dirán defiéndete, otras dirán obedece, ¿no? Según. La actividad mental es lo que va a determinar. Tú puedes sentir ganas de salir corriendo, pero la actividad mental, es decir, a lo mejor un pensamiento te va a decir, es mejor que le des todo porque para que no te vaya a hacer nada. Tiene un cuchillo, tiene una pistola, ¿no? O a lo mejor en ese momento dices, se distrajo en ese momento, puedo correr, ¿no? O puedo gritar, creo que es lo mejor. Eso es la actividad mental, ¿ok? ¿Sí me explico en esa parte? Tanto en el sueño como como en vigilia. Sí, Sí. Muy bien. Bueno, otro elemento de la unidad uno es la formación reticular. La formación reticular, su función esencial tiene que ver, perdón, con los ciclos circadianos, es decir, lo que es el control del sueño y de la vigilia. ¿Sí? La formación reticular prácticamente es eso, es el control, ¿no? El manejo de los ciclos circadianos, específicamente sueño y vigilia. Bueno, esta formación reticular que controla esos elementos, a su vez, está conformado por un sistema reticular ascendente. Ese sistema reticular ascendente está formado por una serie de redes de neuronas, o sea, un conjunto de neuronas. Es más, de hecho, los dos, tanto el ascendente como el descendente, hacen funciones hasta cierto punto similares, o por lo menos su estructura biológica es muy similar. Es decir, repito, la formación reticular, esta se encarga del manejo de los ciclos circadianos, ¿sí? Específicamente del sueño y de la vigilia. Bueno, esta formación reticular está compuesta por el sistema reticular ascendente y el sistema reticular descendente.
los cuales tienen una conformación biológica muy similar, es decir, están formadas por neuronas que se le llaman neuronas difusas. Neuronas difusas es porque están expandidas, vaya, ¿sí? Están expandidas y tienen muchas funciones. Entonces, el sistema reticular ascendente como el descendente, está compuesto por neuronas difusas. ¿Qué mantienen qué cosa? ¿O cuál es la función? Mantener al sistema en alerta, ¿sí? Sea en el sueño o sea en la vigilia. Es lo que decíamos hace ratito, tanto en sueño como en vigilia, el cuerpo siempre va a estar, o la unidad siempre va a estar en alerta, ¿sí? Esa es la función prácticamente de las dos. Es decir, su compuesto biológico está elaborado, vaya, está conformado por un grupo de neuronas difusas. Les repito, ¿por qué son difusas? Porque están expandidas, pero aparte hacen muchas funciones. Imagínense cuánto se necesita para estar en alerta, ¿no? ¿Cuántos elementos activos? ¿Sí? Estar en alerta es, vaya, es de lo más complejo que hace el cuerpo humano. Por eso las neuronas difusas están aquí, en estos dos elementos, en el ascendente como en el descendente. ¿Okay? ¿Sí me explico bien hasta esta parte, la formación reticular y sus dos componentes? El ascendente y el descendente, muchachas. Hasta ahí sí. ¿Sí? Ok. Aquí me voy a ir un poquito lento porque prácticamente esta parte es la compleja. Las demás están regaladísimas. ¿Ok? Entonces, vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Sí, hasta ahí sí. Ok, perfecto. Bueno, el sistema reticular ascendente está compuesto de estructuras, ¿ok? Decimos, ¿por qué estructuras? Porque al final de cuentas, sus, ¿cómo se llama? El conjunto de neuronas difusas, pues tiene una estructura, ¿sí? A pesar de que están expandidas y es tan amplio, al final de cuentas es una estructura, ¿sí? Está esto, como válgame la redundancia, está estructurada para una función, ¿ok? ¿Cuál es la función? Pues la función es producir, mantener y regular. ¿Qué cosa? Cualquier cosa, o sea, las funciones necesarias para el alerta, ¿sí? Para estar en alerta. Entonces, si se fijan cómo va en una línea, prácticamente, va en una línea. La formación reticular, ¿ok? Se encarga de los ciclos circadianos, sueño-vigilia. Se compone del sistema reticular ascendente y el descendente. El ascendente cuenta con una estructura, ahorita la vamos a ver al final, esa estructura, porque al final de cuentas, esa estructura existe para poder responder al sistema de alerta. Y la función del sistema reticular ascendente es producir, mantener y regular, que cualquier cosa, cualquier conjunto de elementos que nos permitan estar alerta o responder ante un posible peligro, ¿sí? Decíamos que esa estructura, pues prácticamente como eslabón elementos, estos no son los únicos, pero sí son los más, vaya, los más comunes. Por ahí podrían ingresar algún otro elemento. Pero sabemos que el tálamo es el encargado de la integración sensorial, ¿no? Entonces, por ende, necesitamos que alguien haga la función de integrar la información que viene del medio ambiente. Si no, ¿cómo podríamos responder? ¿No? Si no integra un ruido, si no integra una imagen, si no integra no sé, un sabor, algo por medio del gusto, o sea, por medio de los órganos sensoriales, pues no podríamos responder ante un posible peligro, ¿no? Por eso entonces el sistema reticular ascendente estructura ese conjunto de neuronas difusas a través de estos elementos. El primero, que es el tálamo, el encargado de ¿qué? El encargado de la información o de procesar la información sensorial. El segundo, que es el núcleo caudado. El núcleo caudado, se encuentra dentro del encéfalo, por lo cual va a integrar los movimientos, ¿sí? Entonces, mientras el tálamo
se encarga de integrar la información sensorial, el núcleo caudado, de los movimientos, o sea, la parte motriz. Volvemos al ejemplo, estás dormida, alguien te grita, tú te despiertas, se activa esto, entonces el tálamo integró esa información sensorial, es decir, un ruido, ¿sí? El núcleo caudado lo que hace es que tú brinques, que tú reacciones, qué sé yo, y ahí viene la otra estructura, que es el archicórtex. El archicórtex, que en pocas palabras, lo que hace es, bueno, está relacionado con el hipocampo, y lo que hace en ese momento es que busca integrar alguna información que exista, ¿sí? Con la posible necesidad que se tenga. Ejemplo, en ese momento tú brincaste, pero viste que era tu prima, entonces viste a tu prima, en ese momento empezó el archicórtex a llevar a cabo las gestiones, digamos, necesarias para que el cuerpo se relaje, porque al final de cuentas tú sabes que no estás en peligro porque es tu prima. Pero si fuera una persona extraña, vaya, o la cual no tiene confianza, entonces hace las gestiones necesarias. ¿Para qué? Para que el cuerpo active lo necesario para su defensa. Ahí es donde entra el neocórtex. Que el neocórtex, acuérdense muchachas, es el que se encarga de todas las funciones, es decir, de todos los procesos mentales superiores. ¿Como cuál? Como el lenguaje, como el pensamiento, como la lógica, como el razonamiento, todo lo que son procesos mentales superiores. ¿Ok? ¿Sí vamos bien hasta aquí, muchachas? ¿O hay por ahí alguna duda? No, ¿Todo bien? sí. ¿Las demás, todo bien? Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces, si se fijan en síntesis, en síntesis, la formación reticular es la que se encarga de los ciclos circadianos, ¿no? Sueño, vigilia. Está compuesto por el reticular ascendente y por el reticular descendente. El ascendente se estructura por se me fue el nombre, neuronas difusas que hacen gestión o trabajan sobre el tálamo, el cual hace la función de integrar la información sensorial, el núcleo caudado, que es la cuestión de movilidad o la cuestión motriz, el archicórtex, que es como el gestor, y el neocórtex, que es la capacidad de procesos mentales superiores como el razonamiento, el lenguaje, la lógica, pensamientos, no sé, todo lo que es los procesos mentales superiores. ¿Ok? Y la función del ascendente, pues es producir y mantener y regular, ¿qué cosa? Todo lo necesario para siempre estar en alerta. ¿Ok? Bueno, el sistema reticular ascendente también cuenta con una estructura, ¿sí? Y se le llaman estructuras superiores y estructuras inferiores. Las superiores son las que, la que al final de cuentas son como la parte más, ¿cómo decirlo? Um, como, como la unión, vaya. Cuando las inferiores llevan a cabo funciones, las superiores las hacen más finas. Bueno, ahorita les voy a explicar a qué me refiero con que las hacen más finas. Bueno, decíamos que la estructura del reticular descendente son superiores e inferiores. Las inferiores están compuestas por el mesencéfalo. ¿Se acuerdan cuál es la función del mesencéfalo? ¿Se acuerdan o no? Acuérdense que también se le llama encéfalo medio. A lo mejor así lo vimos como encéfalo medio o lo comentamos. ¿Se acuerdan cuál era la función? ¿No se acuerdan? Bueno, no se preocupen. El mesencéfalo, encéfalo medio, es como su nombre lo indica, es el que está en medio, ¿no? del encéfalo, del cerebro. Y
La función son las conexiones, es decir, producir lo necesario para que todas las áreas se lleven a cabo sus funciones, ¿sí? Otro elemento es el hipotálamo. El hipotálamo que específicamente en el sistema reticular descendente, el hipotálamo tiene una función, tienen funciones primordiales que son, por eso se le llaman básicas o inferiores, que es, por ejemplo, controlar lo que es la temperatura corporal, ah, este, ¿cómo se le llama? La temperatura corporal, lo básico, la sed, controlar la orina, la defecación, el ritmo cardíaco, etcétera. ¿Ok? Entonces, si se fijan, la estructura inferior tiene que ver con cuestiones básicas, ¿no? Tiene que ver con cuestiones básicas. El tallo cerebral, a ver si me iba. El tallo cerebral, pues es el que controla específicamente la respiración y la ayuda al hipotálamo con el ritmo cardíaco, ¿no? Entre otras funciones. Entonces, si se fijan, el sistema reticular descendente se estructura por superiores e inferiores. Las inferiores están compuestas por el mesencéfalo que se encarga de eso, ¿no? De la unión, ¿no? La producción. Recuerden que si hay un daño en el mesencéfalo, es muy probable que haya un estado de coma o incluso la muerte, porque acuérdense que es el que, como quien dice, el enlace, ¿no? El puente o la conexión de todas las áreas. Así, ¿sale? Como esta imagen, ¿ok? El hipotálamo lo que hace es controlar la temperatura corporal, la sed, la orina, la defecación, incluso la ingesta de alimentos. Por eso muchas mujeres que andan obsesionadas con las dietas cometen el error de tomar medicamentos. Esos medicamentos que normalmente, por lo menos deberían de ser prescritos por médicos, lo que hacen es hacer, como quien dice, un engaño al hipotálamo. Se toman esa pastilla y dejan de sentir hambre, porque el hipotálamo es el que controla la parte de la ingesta de alimentos. Entonces, no comen nada, pero se toman la pastilla y es como decir, ya no tengo hambre, siento como que ya estoy satisfecho, ya estoy lleno. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien con la estructura inferior del mesencéfalo. Sí. Del reticular descendente. Sí. Pero ¿Sí? como que yo tengo dudas sobre las pastillas para adelgazar. Ok, a ver si Por- te puedo ayudar, porque no Ajá. estoy muy sabio en eso. A ver, dime. Usted dice que producen como un estado de, ay, de que ya no tengo hambre y así, pero ¿cómo es que las personas que las toman entonces adelgazan tanto? Ok, ok. Mira, de hecho, a esto iba. Esto que vemos de la reticular, esta parte, ahorita es como por encimita, porque después, en otra materia, ustedes ya van a ver eso, exactamente se van a adentrar al sueño y la vigilia, por ejemplo, a la sed, al hambre, ingesta de alimentos, todo eso lo van a ver un poco, y cómo afecta la conducta, por supuesto, ¿no? Porque ese es el objetivo de la materia en la carrera. Pero específicamente, recuerden, si hay un área que tiene una función con los alimentos, con la ingesta de alimentos, esta es el hipotálamo, entre otras funciones. Sabemos que muchas áreas no solamente controlan una función, sino tienen muchas funciones. Pero la del alimento es en el hipotálamo, ¿ok? Existen medicamentos, por eso son medicamentos que se les llama controlados, porque son de cierta manera peligrosos, porque su sustancia activa actúa directamente sobre, no sé, sobre órganos o sobre neuronas o sobre áreas del cerebro, ¿sí? En este caso, perdón, este tipo de medicamentos, vamos a suponer, yo quiero
hacer dieta, ¿no? Y voy con el nutriólogo, por ejemplo, y le digo, ¿sabes qué? Me urge bajar, ¿no? A lo mejor estamos hablando de un nutriólogo que no tiene mucha ética, pero me urge, yo como en atrancones, soy obsesivo con la comida, no puedo, necesito algo que me ayude, algo fuera. Entonces, esa persona me dice, tómate tal y cual medicamento, me lo prescribe, ¿no? En una receta, lo compro y me dice, te lo vas a tomar, por ejemplo, te lo vas a tomar solamente en la mediodía, ¿sí? Digamos, te lo tomas 2 horas antes de tu alimento. Digo, ok, entonces yo lo que hago a lo mejor es un mal manejo de ese medicamento y me lo tomo, digamos, en la mañana, en la tarde y en la noche. Por ejemplo, cuando a mí me lo prescribieron, digamos, una vez o 2 veces al día, nada más. ¿Cuál es la función? Yo me tomo esa pastilla, mi cuerpo lo sintetiza, ¿no? Todo lo que es el sistema endocrino, todo lo empieza a sintetizar, y la sustancia activa, lo que hace es que algunas áreas del cuerpo la detectan, ¿no? La analizan, y lo que necesita es que se va al hipotálamo. O sea, no es que la sustancia del medicamento se vaya al hipotálamo, sino que, digamos, el hígado, los riñones, todo lo que hicieron, sintetizaron ese medicamento, vaya, esa sustancia, se detecta y una serie de neurotransmisores le dicen al hipotálamo que ya no hay, no, le dicen vaya, actúan en el hipotálamo y ese hipotálamo le manda la información, digamos, a otra área que dice que ya no hay hambre o que no existe hambre. ¿Por qué? Porque para el hipotálamo, gracias a esa sustancia, es que no hay hambre. Por lo tanto, ya no tengo hambre, por lo tanto, ya no consumo alimentos. Entonces, mi ingesta alimentaria ya nada más se basa a lo mejor en como no tengo hambre, pues me como una galleta salada. O me tomo, un vaso con agua y pues no sé, como un bocado de zanahoria y un bocado de carne y ya, o sea, ya no siento hambre, ya no puedo comer porque ya mi cuerpo no me lo pide. Así específicamente hace las funciones. No sé si me expliqué. Sí, 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 es como por ejemplo, muchachas, cuando se consume drogas, cualquier tipo de drogas, específicamente, por ejemplo, las que son sintéticas, que son altamente adictivas, en sí, no te haces adicto a la sustancia, a la droga, ¿no? Sino lo que te haces, eh, sino lo que te haces adicto es a ese neurotransmisor que te causa el placer, ¿no? Este, por ejemplo, tú consumes cocaína, vamos a suponer, no sé. Ejemplo, ¿no? Adilene consume cocaína y la cocaína le da un momento de euforia, ¿no? Eso, lo que hace es que la adrenalina se activa y la serotonina se activa. Eso provoca un estado de placer, ¿sí? El día de mañana vuelve a consumir cocaína porque dice, se sintió chido, se sintió bien. Consume cocaína, adrenalina, serotonina, este, se activa nuevamente y te provoca un estado de placer. Y dices, es que se siente chido la cocaína, ¿no? Esa euforia. Al final de cuentas, tú asocias que eres adicto a la cocaína, pero en sí, lo que te vuelve adicto es ese estado placentero que te genera la adrenalina con la serotonina, ¿sí? Por tal motivo, el día de mañana, quizás ya la cocaína ya no es suficiente. Ahora necesitas mayor cantidad, o sea, ya no es 1 gramo, ahora necesitas 2 gramos
porque en sí realmente el individuo no se hace adicto a la sustancia, a lo que se hace adicto es a sus neurotransmisores que generan ese estado de bienestar o de euforia. ¿Sí me explico? ¿Sí, muchachos? Sí, sí se explica. Sí, Ok, aquí con el ejemplo de las pastillas que le digo al hipotálamo, pasa lo mismo. O sea, las pastillas lo que hacen es simplemente su función, segregan una sustancia, el cuerpo lo procesa, eso le da la información al hipotálamo de que ya no hay más hambre, ¿sí? Ya no hay hambre, por lo tanto, ya no hay necesidad de comer. Normalmente las mujeres, también hay hombres que las utilizan, por supuesto, pero normalmente las mujeres, entonces toman esa pastilla y ya saben que en sí la pastilla solamente hace que las áreas correspondientes y relacionadas al hipotálamo le hagan saber al hipotálamo que ya no hay hambre, ¿sí? Pero quien le da esa información es el hipotálamo, no la sustancia de la pastilla. La pastilla solamente hace que las diferentes áreas que se relacionan al hipotálamo le manden esa señal al hipotálamo, que a su vez el hipotálamo le dice a todo el cerebro, ya no hay hambre. Por eso es que te tomas las pastillas y ya no tienes hambre, por lo tanto no consumes alimentos y tiendes a adelgazar. Ojo, eso es dañino, obviamente, porque tú sola simplemente le dijiste al cuerpo, lo engañaste diciéndole no tienes hambre y ya, pero no cayó alimento del cual tú vas a procesar, por ejemplo, sales, minerales, proteínas, carbohidratos, todo lo que necesitas para poder estar activo, ¿sí? Entonces, si consumes esas pastillas, adelgazas, por supuesto que seguramente vas a adelgazar, 99.9% de que vas a adelgazar, pero ¿a costa de qué? A costa de que en un corto tiempo seas adicta y a costa de que en un corto tiempo otros órganos sufran fallas, por ejemplo, los riñones, por ejemplo, páncreas, por ejemplo, hígado, paredes intestinales, esófago, qué sé yo. Igual y dicen que si tomas esas pastillas y después las dejas de tomar, o sea, como que vuelves a subir muy rápido de peso otra vez. Puede ser el que le llaman el tan llamado rebote, sí puede ser, porque es como cuando, este, como por ejemplo cuando te deprivas de algo, ¿no? Y de repente tienes la oportunidad de comerlo, pues comes en vastedad, ¿no? Entonces lo que hace es que como tu cuerpo ya lo descontrolaste, a lo mejor consumes la mitad, pero esa mitad ya no procesa esa energía como debería de ser, por lo tanto se convierte esa energía en grasas. Entonces si bajaste 10 kilos en un mes, a lo mejor en 8 días que dejaste de tomar esas pastillas, ¿no? En 8 días o la mitad del mes, tú subiste lo mismo o quizás un poco más. Entonces sí puede ser. Aparte que pues te fregaste órganos de tu cuerpo, ¿no? Sí, así es esto. ¿Cómo la ven? Bueno, ¿dudas? no. ¿No? Ok. Bueno, el sistema reticular descendente se conecta o presenta conexiones de tipo motoras, ¿no? Con las de movimiento, de tipo visceral y de tipo aferente. Cuando hablamos de viscerales y aferentes, están estrechamente relacionadas estas dos, ¿no? Nos referimos a lo que son nuestras vísceras, vaya, ¿no? Lo que es intestinos, todos esos elementos, gustativas, propioceptivas, visuales y auditivas. Entonces, la formación reticular lo que hace es conectar nuestros órganos, bueno, nuestro sistema visceral, los órganos sensoriales como los visuales, auditivos, kinestésicos, etcétera, para poder actuar cuando se requiera. ¿Ok? Y bueno, la función, en pocas palabras, que esto es lo más interesante, lo más importante después de todo este megaverbo que nos aventamos aquí. La función es la procreación y defensa, la regulación vital, y la regulación del sueño. Entonces, la función de la unidad número 1
La de regular tono y vigilia en estados mentales es la procreación y defensa, la regulación vital y la regulación del sueño. ¿Ok? Esto es importante que yo sé, muchachos, que, que al final de cuentas, esto espero que quede, aunque sea poquito, nos quede fresco las unidades y todo esto. Porque la materia que viene relacionado a esto, no sé si yo se las dé o no sé si sea otro maestro, vaya, ¿no? Pero a fuerzas van a ver en esa materia el sueño y la vigilia con respecto, la importancia del sueño y la vigilia con respecto a la conducta o al comportamiento humano. Y por ejemplo, muchos nos dirán que el que duerme poco afecta su conducta, así como también el que duerme mucho afecta su conducta. De hecho, muchos trastornos psicóticos, tienen un brote o desarrolla una persona un brote psicótico en muchos casos, o sea, hablo como, no sé, me atrevo a decir hasta un 40%, si no es que más, que la falta del sueño o un sueño mal llevado a cabo, o sea, alguien que está descompensado en su estado de sueño y de vigilia, es propenso a que si presenta alguna psicopatía, es propenso a desarrollar un brote psicótico. Entonces, se los pongo como por ejemplo, ustedes han escuchado hablar del caso de la Hiena de Querétaro, ¿no? Una señora que creo que ya les he platicado algo, que mató a sus hijos cuando estaba en un brote psicótico, Yo no recuerdo que nos haya platicado. ¿no? Ok, bueno, les Tampoco. platico. Este, el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, esta señora a la que le apodan, la Hiena de Querétaro, es una señora de hecho mazatleca, ¿eh? Fue, creo que reina no sé si fue reina del carnaval o señorita Sinaloa, ¿eh? Algo así, o sea, imagínense que era una mujer muy guapa, por ende. Esta señora tenía un tipo de esquizofrenia, se me fue el tipo, vaya, pero es una persona esquizofrénica la cual nunca fue diagnosticada hasta antes de su altercado. Esta señora tenía muchos conflictos con su esposo, ¿no? De hecho, había así hasta de cierta manera como tipo de violencia provocada por ella misma. Entonces, ella violentaba a su esposo de cierta manera. Bueno, esta señora comenzó a tener problemas con el sueño, ¿sí? Dormía poco, se fue alterando su ciclo circadiano, que es el que controla el ciclo circadiano, y al alterarse el ciclo circadiano, por ende afecta el comportamiento. Eso la lleva a tener un brote psicótico, ¿sí? En el brote psicótico hay una despersonalización. No hay sentido del tiempo, del espacio, ni de la realidad. Entonces, como no hay control de la realidad, Dios le decía que matara a sus hijos, ¿sí? Que Mazatlán había sido destruido y que necesitaba matar a sus hijos. Esta señora, en ese brote psicótico, ¿qué quiere decir? Que no contaba con sus facultades mentales, o sea, no estaba consciente, vaya. Lo que hace es matar a sus tres hijos, los apuñala, literalmente los apuñaló y mató a los tres hijos. Después ella intentó suicidarse, ya no pudo, sí se cortó el brazo, pero no fue tan profunda la cortada como para tocar las venas, ¿no? O cortar las venas. Pues la policía llega, al final de cuentas los peritajes determinan que ella fue la causante de la muerte de los hijos. Los psiquiatras hacen la valoración y efectivamente en ese momento que ella atentó contra sus hijos presentaba un brote sí, un brote psicótico y ese brote psicótico pues por ende la llevaba a no contar con la conciencia, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que le diagnostican que había alguna anomalía en su cerebro, lo cual la llevaba a tener un tipo específico de esquizofrenia. Por lo tanto, ella no fue a la cárcel, ella fue a un psiquiátrico,
¿Por qué? Porque esos delitos se les llaman inimputables, que quiere decir que no lo hizo en pleno uso de sus facultades mentales, es decir, es una persona disfuncional socialmente por su enfermedad, por ende tendría que pagar una condena, o más bien tendría que ser llevada a un centro de seguridad social donde se busque pues sanarla, ¿no? Por eso no va a una cárcel convencional. Entonces, si se fijan, aquí el sueño o el ciclo circadiano de sueño y vigilia se vio alterado, por ende alteró muchas funciones cerebrales y por ende desató un brote psicótico que fue caótico, ¿no? Aquí fue un verdadero, pues imagínense, una tragedia. Pero eso es lo que ustedes en la próxima materia comenzarán a ver, a asociar la importancia que tiene dormir, la importancia que tiene estar despierto, la importancia que tiene alimentarse, la importancia que tiene beber, o sea, satisfacer la sed y todo eso. Por eso necesitamos, de cierta manera, tener antecedentes, ¿no? Es decir, ok, ¿por qué una persona no duerme? Pues porque su tono cortical, que es el que controla y se encuentra dentro de la unidad 1 de Luria, pues es el que controla el sueño y la vigilia. Entonces, al verse afectado eso, pues por obvias razones, la conducta del ser humano también se va a ver afectada. No sé si me explico. Sí, a todas las personas que tienen así algún trastorno o desorden mental, los mandan a un psiquiátrico. Eh, dependiendo la parte que es el grado de funcionalidad social. Si hay algún desorden, pero que le permite de cierta manera ser socialmente funcional, no, solamente van, digamos, a sesiones, tienen una atención psiquiátrica, médica, y van a ciertas sesiones de vigilancia, por ejemplo. Pero si su capacidad social no es la adecuada, entonces sí se iría a un psiquiátrico. Por ejemplo, les platico, a ver si te ayuda un poquito con esta respuesta. El, ¿Cómo se llama? Yo tuve en algún momento una vecina que tuvo un desorden, ¿no? Tuvo una afectación. Desarrolló el diagnóstico fue esquizofrenia, o bueno, más bien, el diagnóstico yo se lo doy, ¿no? Porque pues en base a lo que vi de ella y en base a los manuales, me atrevo a decir que es una esquizofrenia inducida por sustancia psicotrópica, es decir, es una esquizofrenia inducida por drogas. Esta chava o esta persona comenzó a consumir drogas. En un corto tiempo se despersonalizó, ¿sí? No sabía, no tenía conciencia de muchas cosas como el espacio, como el tiempo, como la realidad incluso, ¿no? Incluso llegaba a bañarse en la calle, literalmente se desnudaba y se bañaba en la calle, ¿no? Todos los vecinos así como que, ay, hay niños chiquitos y esta se está bañando en la calle. Este, Andaba gritando por la calle, corría por la calle, tocaba los timbres de las casas, etcétera, 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 ¿no? Este, ¿Qué quiere decir? Que a esta persona estaba presentando eso, una patología. Lo que hacen es que la llevan a un psiquiátrico. En un psiquiátrico, la valoran y le dan pues vaya, le dan un diagnóstico y por ende un tratamiento psicofarmacológico y aparte ocupacional, o sea, el psicológico, ¿no? Ocupacional, existencial, bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Que a ella le dicen, tú vas a estar internada, si mal no recuerdo, 2 meses. ¿2 meses para qué? Para que uno se desintoxique de las drogas que traía, ¿no? Se desintoxique. 2, para que de cierta manera la atención psicológica pues haga su chamba, ¿no? En la concientización, en la importancia del manejo, del no consumo de esas sustancias, de la parte ocupacional, todo eso. Entonces, si mal no recuerdo, creo que fueron 2 meses o quizás un poco más. Con eso, cuando cumplió ese periodo, ella ya salió del psiquiátrico a hacer su vida normal, porque no representaba ningún peligro para ella misma ni para la sociedad. Entonces, por ende, ella volvió afuera.
Sin embargo, está propensa ¿a qué? A volver a consumir en algún momento sustancias y en algún momento a tener esos brotes psicóticos. Por eso te digo que algunos sí ameritan estar dentro, otros ameritan solo un tratamiento y luego salir, y otros ameritan estar fuera de un lugar psiquiátrico, de una institución psiquiátrica, para pues para vivir su vida normal. No sé si respondo a tu pregunta. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, muchachos, entonces, ¿dudas hasta aquí? De mi parte no. Los demás muchachos, ¿cómo andamos? De mi parte tampoco hay dudas. Ok, correcto. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Pues nos falta la unidad 2 y la unidad 3, que son, como les digo, son las más fáciles y relativamente las más rápidas. La uno es como que de cierta manera la que es un poquito más complicada. Entonces, bueno, vamos a dejarla aquí y la próxima sesión, la explicamos, ¿no? La explicamos rapidísimo y ya abordamos la siguiente tarea. ¿Les parece bien? Sí. ¿Sí? ¿Los Sí, demás les Sí, parece bien? Ok, perfecto. Bueno, a manera de mensaje general para todos, ya el día de ayer se subieron las actividades. No se me asusten porque aparecen así como muchas tareas, ¿no? Realmente las actividades son para todo el mes. Dije, pues de una vez voy a subir las de todo el mes para no estar subiendo una parte, después otra parte. La dinámica de trabajo va a ser la misma, ¿no? Aunque está todo el mes ya en plataforma, la dinámica es la misma, ¿no? Para esta semana es toda una serie de actividades con un producto, se sube. Para la siguiente semana es otro, o sea, está igual, ¿no? Por semanas, por tiempos. Entonces, no crean que, ay, nos subió muchísimas tareas. O sea, sí son algunas, pero distribuidas para todo el mes. De todas maneras, cualquier duda, cualquier comentario, pues ya sea por el grupo o por WhatsApp personal, pues ahí me lo hacen saber y si hay algo en lo que los pueda ayudar, pues con muchísimo gusto. ¿Ok? ¿Todo bien? sí, muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces, muchachas, nos vemos, cuídense mucho y estamos pendientes, ¿sale? Muy Muy bien. bien, gracias. Ok, Hasta hasta luego. luego, gracias, cuídense. profe. Bye bye.